Muy buenos días a todos, bienvenidos a Agrosiembra Piso Live el día de hoy, bienvenidos, feliz sábado. Hoy, a ver, ya yo, 8, no hallaba qué día, no sabía qué día decir ya. Me quedé pegada en el día del ingeniero agrónomo, que fue el día de ayer, así que felicidades a todos los ingenieros agrónomos, felicidades a todos. Espero que hayan pasado un día agradable dentro de lo que cabe, por supuesto, porque bueno, digamos que las condiciones, sobre todo de los profesores universitarios, no es la mejor, y la situación que está sucediendo en el campo venezolano pues tampoco es la mejor, pero no importa. Felicidades a todos los ingenieros agrónomos de parte de su facultad, de la Facultad de Ingeniería, de Ingenieros Agrónomos de la Facultad de Agronomía. Y bueno, les voy a pedir disculpas, estoy un poco ajetreada porque bueno, hemos tenido un inconveniente el día de hoy que gracias a Dios está resuelto. Ya tenemos todo listo para estar con ustedes el día de hoy. Yo, como siempre, la licenciada Carola García, @hola Carola G, con Larry León, que tengo un cuento muy bueno para echarles, para contarles. Y bueno, como siempre les recuerdo que Agrosiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores. Somos pasión por el búfalo. @recría del búfalo es la dirección en Instagram para que puedas tener contacto directo a través de mensaje directo con el magíster Rafael Rincón para tener acceso a la mejor genética de Venezuela. No te lo puedes perder, por favor, de verdad, es la única genética en Venezuela propia, la de Hacienda Miraflores. Así que Hacienda Miraflores Pasión por el Búfalo es el patrocinante de nuestro programa. Y bueno, ya vamos a compartir escenario, pantalla con nuestro invitado el día de hoy. Por supuesto, reiterarles la felicitación directamente desde la decana Ana María Colina para todos los ingenieros agrónomos y también de la directora de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, el ingeniero Juliana Maldonado. Con nosotros ya se encuentra Larry. Hola, Bienvenido, Larry, ¿cómo estás? muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Excelente, excelente. Bueno, por cierto, saludos a Fátima también que se acaba de conectar. Buenos días, presente desde Canadá como todos los sábados. Andrés, muchas gracias. Como siempre me encanta que me digan desde dónde nos están escribiendo. Eh, Siempre nos ven desde México, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Y hoy, bueno, nuestra audiencia promete, este programa promete. Y bueno, como todos los programas que son buenos y que prometen, tienen sus dificultades. Hoy tuvimos que salir al ruedo para poder explicarles que tuvimos un poquito de retraso al momento de arrancar el programa, porque bueno, no, ustedes saben cómo son las cosas aquí en Venezuela, y hubo problemas con el internet de Larry el día de hoy, y bueno, ya resolvimos. A la carrera, pero resolvimos. Menos mal que yo, bueno, conozco a Bien. Larry desde hace tiempo y hay un cuento muy bueno, perdón Larry, tenía que contarlo, porque este programa es súper técnico, pero bueno, hay que darle una nota también agradable y creo que eso ha Cuéntalo, sido cuéntalo, uno cuéntalo. de nuestros plus. Y es que, bueno, una vez me tocó trabajar con Larry para el aniversario de la universidad, de la facultad, que fue el año pasado. Y obviamente Larry, además de todo lo que vamos a decir ahora, que les vamos a presentar su currículo, o vamos a decir específicamente, de una vez vamos a aprovechar la anécdota para leer el currículo de nuestro invitado el día de hoy. Él es Larry León Medina y vamos a hablar sobre claves para el manejo de potreros. Él es ingeniero agrónomo. Felicidades por el día de ayer, Larry, bienvenido. Vamos a celebrar el Día del Gracias. Ingeniero Agrónomo contigo. Además es maestrante de producción animal. También es profesor desde 2017 de la Facultad de Agronomía de la Universidad en producción y manejo de pastos y forrajes, por eso vamos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, y producción de rumiantes. Además tiene 10 años de experiencia en el manejo de fincas para la producción de forrajes, asesor comercial para empresas, investigador también bueno, de diversas áreas de la parte de la agronomía y, por supuesto, de los pastos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha escrito artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, con capítulos de libros publicados.
es miembro además de la red de pastos y forrajes de la Asociación Latinoamericana de Productores de Producción Animal ALPA. ¿Cuántos años tienes tú, Larry? 31 hasta el 11 de julio. Bueno, el 11 de julio cumple 32 añitos y tiene todo Ah, este correcto. currículo. Además, es un apasionado de la parte tecnológica, de todo lo que tiene que ver con redes sociales, con transmisiones en vivo, por Zoom, por Instagram, y por eso es que estuvo con nosotros, estuvimos trabajando juntos para la facultad con motivo del aniversario, y aquí va mi anécdota. ¿Y por qué leo el currículo justo en esta anécdota? Porque a mí me hablaban de Larry es el que te va a ayudar, Larry es el que va a hacer lo de la plataforma, Larry es el que va a hacer toda la parte tecnológica, él va a transmitir por YouTube. Yo llego, él está con la computadora, está con el sonido, está con todas estas cosas, y yo estoy ausente y totalmente ignoraba todo lo que acabo de leer en este momento. Por supuesto, con todo el respeto que siempre tienen todas las personas con las que yo he trabajado en la parte de producción, en la parte de sonido, en la parte técnica, todo lo que está detrás de cámara, pues resulta que yo ignoraba todo esto y estoy al final de la entrevista, de lo que estábamos haciendo, nos quedamos conversando Larry, la decana y yo, y estoy conversando y diciéndole, mira, pero tienes que tener cuidado con esto, tenemos que hacer esto, tenemos que mejorar la imagen, tenemos que subir aquí, tenemos que tal, además que es facilitador de cursos por Zoom para los profesores, mi gran aliado, tienes que dar cursos de Instagram, por favor, yo te ayudo, te lo prometo, para que los profesores y todas las personas que Ok. vengan siempre a AgroSiembra Piso Live puedan saber cómo funciona todo esto. En fin, el Ok. final del cuento es que yo juraba que él era un muchacho normal, común y corriente, por su juventud, además, que trabajaba única y exclusivamente para la parte tecnológica y no era profesor ni nada, y se quedó como el latrilero de nosotras, de la decana, de la directora de la DEA y mío, personal, de mi persona, echando broma. Pero no, yo sé que es un muchacho normal, de verdad que es un orgullo para la facultad, porque lo sé por Yulana y lo sé por la decana también, que un muchacho tan joven tenga tanta trayectoria ya en el mundo del agro, y bueno, por eso estamos también celebrando el Día del Ingeniero Agrónomo con nuestro invitado el día de hoy, Larry León Medina, conocido en los bajos fondos como mi atrilero personal. Mentira, Ah, Larry, qué es echando gusto, qué broma. gusto. Pero Un bueno, gusto. nuestro Un atrilero, latrilero mira de lo que cariño. dice la decana. Eso es bueno, ser multitasking es buenísimo. Así que bueno, Larry, para entrar ya en materia y luego de este inciso agradable el día de hoy, vamos a iniciar nuestra charla, nuestra conversación sobre claves para el manejo de potreros. Yo le voy a pedir a las personas que están conectadas con nosotros que ya tenemos, sí, yo no sé quién tiene un club de fans, si soy yo o es Larry, yo creo que es Larry, no yo, porque mira, ya vamos por 30 personas que están viendo el live, no hemos empezado a hablar y es súper temprano, un sábado en la mañana, que la gente se queja de la hora. Así que bueno, vamos a ver cómo termina esto. Larry, ayer estábamos conversando y me estabas hablando de que basado en tu investigación, eres profesor, además tienes experiencia. Eso es una mezcla perfecta para poder unir tu experiencia con la parte didáctica y que la gente lo entienda. ¿Ok? Eh, Me dijiste que tenías unas claves, como unas llaves Sí, mágicas, unas estrategias ya definidas, específicas, determinadas para poder entonces sí, explicarle a para las personas que están viendo el programa, cómo hacer para tener un correcto manejo de potreros. ¿Ok? Así que vamos a escuchar a Larry y luego de escucharlo voy a abrir las preguntas. Abajo, en la parte de abajo de Larry, si me lo puedes señalar, Larry, que tú sí me puedes ayudar en esto, ahí está el círculo con las preguntas, a la derecha. Ahí, el círculo con las preguntitas. Usted le da allí, en la parte de abajo, el círculo de las preguntas, tiene la parte de comentarios, pero para hacer preguntas en específico, está ahí un circulito con un signo de interrogación para que haga la pregunta directa, precisa para Larry y él la pueda leer también. Bienvenido, Larry. Háblanos sobre esas claves maravillosas para el manejo de potreros. ay, muchísimas gracias, Carola. Sí, bueno, básicamente, a pesar de todo el currículum que comentabas, yo tengo ya 10 años trabajando con ganadería. Son 10 años egresados desde que me gradué. He estado trabajando con ganadería y específicamente con pastizales, que es lo que me apasiona. Y bueno, si te comentaba, hay una serie de claves que
se las recomiendo a todos los productores y que vamos paso por paso para ir desglosando lo que sería un manejo ideal de potreros. Una de las cosas o el punto de partida es entender que los pastizales, lo que nosotros utilizamos para alimentar al ganado, es un cultivo tal cual como cualquier otro. Y por tanto, como es un cultivo, requiere fertilización, control de maleza, hacer prácticas culturales, rotativarlo, tener un cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros productores no le dan la importancia que requiere un cultivo. Entonces, es a veces hasta denigrado, no, eso es paja, no, eso es monte, no, eso es... Y no es así. En la medida que el productor toma más conciencia de lo importante que es considerar esa especie, que es la que alimenta a nuestra especie de interés técnico, llámese vacas, búfalos, cabras, ovejas, va a ser mucho más exitoso. Nosotros tendríamos que entender el sistema porque nosotros aprovechamos algo que nosotros no nos podemos comer. Los humanos no podemos comer pasto, no tenemos capacidad para digerirlo. Entonces nosotros aprovechamos una energía que es lumínica y cómo el pasto la transforma para que el animal lo coma y después nosotros a obtener sus productos y subproductos, carne y leche. Entonces, eh, he notado que los productores que son más exitosos es porque consideran el pastizal como un cultivo. Y tal cual, en épocas de lluvia es necesario hacer control de maleza. En épocas de sequía tocamos el potrero, lo guardamos, lo cuidamos para que no sea sobrepastoreado, para que se pueda recuperar para el próximo periodo de lluvia, en caso de que no se cuente con riego, que es la mayoría de los productores. Pero yo creo que el primer paso o el punto de inicio es considerar el pastizal como un cultivo, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la primera clave a Sí, tomar en es la cuenta primera. para. Si tú, si, si tú, y entonces, bueno, claro, el identificarlo como un cultivo quiere decir que tú tienes que conocer la especie con la que estás trabajando. Es un tema súper importante porque muchas veces los productores no conocen la composición botánica del pastizal. La composición botánica de ese pastizal es qué especies lo conforman, ya sean, pueden ser gramíneas o pueden ser leguminosas que también sirvan de alimento para el ganado. Entonces esas van casadas una con la otra. Larry, ¿hay una clasificación específica de pastos para un uso en particular o no? No. La idea de nosotros utilizar el pastizal o el recurso forrajero es suplir los requerimientos nutricionales de nuestra especie de interés técnico. No es que tal especie o tal raza necesita un tipo de pasto en específico. Nosotros lo utilizamos como un recurso, como una fuente de alimentación. Y siempre que nosotros cubramos los requerimientos, vamos a tener un animal sano, en un buen plano nutricional y que va a ser productivo. Por Ok. otra parte, Ujú, el segundo punto, que es ujú. una de las cosas que siempre en todas las conferencias a donde he asistido, siempre me lo preguntan, ¿cuál es el mejor pasto? Y siempre es una pregunta fija, ¿no? Y nosotros hemos sufrido por muchos años de los cambios de las modas, que vamos trayendo pastos nuevos y la gente los va sustituyendo el que tiene en la finca, que tiene años, que tienen 10 15 20 años, y lo van sustituyendo por especies forrajeras nuevas. Entonces eso a veces es un error, pensar que hay un pasto milagroso, y va un poquito con la pregunta que me hacías ahorita. Si hay un pasto que es mejor para tal especie, no es así. Todos los Me pastos gustaría, tienen Larry, que me una... pusieras un ejemplo sobre eso, porque hace tiempo en una entrevista que tuvimos, ¿Ok? eh, una de las personas decía, uno de los entrevistados decía, que uno tiene, o sea, que la idea del el productor agropecuario, ¿ok? En este caso que ¿Ok? estamos hablando de pastos, tiene que aprovechar el pasto originario de la zona y no ponerse a inventar con otras cosas para tener de pronto una mejor alimentación para sus animales con otra cosa que sea traída desde otro lugar, que quizás las condiciones no sean las adecuadas para que se dé ese pasto y va a tener otro tipo
o un esfuerzo más o un plus que es innecesario porque del otro puede sacar lo mismo. Me encantaría que me hablaras un poquito más en profundidad de las razones por las cuales tú dices que no importa el tipo de pasto, sino aprovechar lo que se tiene y que de todos los pastos se puede sacar lo mejor para los animales. Si me puedes hablar Muchas de veces, tipo, de sí, calidad sí, de cada uno de los pastos, todo eso. hay un ejemplo muy bueno, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno y que van concatenados con otros puntos. Y es que muchas veces esos productores que deciden sustituir completamente el pasto que tienen en la finca, si ellos se hubiesen dedicado a darle las prácticas culturales correctas, a hacer un manejo adecuado de ese que ya tienen, los resultados serían otros. Entonces, ¿por qué el que vas a traer nuevo si le vas a dar todas las condiciones? Y el que ya tienes, que tiene 15 20 años contigo, aguantando sequía, aguantando en algunas épocas quemas, ataques de plagas, lo vas a sustituir. Cuando te digo esto, es la mayoría de los pastizales que nosotros utilizamos en Venezuela son pastizales introducidos. Hay zonas del país donde todavía tienen pastizales nativos, como por ejemplo los llanos. Ahí hay muchos pastizales nativos. Pero nosotros ya más hacia el occidente utilizamos prácticamente todos son pastos introducidos. Y, y la lógica detrás de eso es que, por supuesto, un pasto que está adaptado a las condiciones climáticas de esa zona va a ser mucho más competitivo que uno que está recién introducido. Imagínate que llegas a un sitio donde ese pastizal tiene que competir con especies de maleza, otras especies vegetales que están totalmente adaptadas a la zona y él tiene que adaptarse. Entonces él se encuentra en una desventaja. Es por eso el razonamiento de decir, bueno, ok, vamos a trabajar con lo que ya tenemos. Sin embargo, como te repito, eso que ya tenemos, por lo general, ya está naturalizado de la zona, ya está completamente naturalizado. Entonces, a veces hay que ver cuál sería económicamente la lógica de sustituir un pasto por otro. Ok, ya vamos con las preguntas. Pueden irlas escribiendo. Ya vamos a responder las preguntas, pero vamos más adentro, Larry. Quiero que me compares porque no todos los pastos tienen la misma calidad nutricional. Por consiguiente, un pasto me va a ofrecer una cosa y otro pasto me va a ofrecer otro. O eso depende única y exclusivamente de que sea tratado como cultivo y yo sacar lo mejor del pasto. Lo que pasa es que mucha gente se deja llevar por la publicidad del que vende esa especie nueva. Entonces, si tú te dejas llevar por esa publicidad, te van a ofrecer, este pasto tiene 20% de proteína, 22% de proteína, cosas que es muy difícil de encontrar. La mayoría de nuestras especies tropicales se encuentran en un rango entre 2 y 14% de proteína cruda. Entonces, no es lo que nosotros vamos a buscar en el pastizal. Nosotros lo que buscamos en el pastizal es producción de biomasa, una buena producción de energía metabolizable que es la que va a nutrir el animal y nosotros la proteína la buscamos con otras especies o la suplementamos con leguminosas de otra forma. Entonces, por supuesto que ellas genéticamente vienen con unas características que les pueden dar un mayor o menor potencial de producción en cuanto a calidad, ¿no? Lo que pasa es que el término calidad no es solamente valor nutritivo, el término calidad incluye otras cosas, la palatabilidad de la especie, entre otras, pues la aceptación por el animal. Cuando me refiero a palatabilidad, quiero decir que la palatabilidad es qué tanto le gusta al ganado ese pasto, ¿no? Qué tanto puede él sentirse atraído por, por ese pasto. Mira, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué opina de darle manejo a la cabezona en el sur del lago y no combatirla con humidícola o Mombasa? El problema con la cabezona es que si se deja madurar, ella tiene, todas las plantas tienen unas estructuras de defensa contra la defoliación. La defoliación es el consumo por el animal. Entonces ellas buscan que obviamente no ser consumidas y todas absolutamente tienen mecanismos de defensa. La cabezona tiene como particularidad que las hojas son aserradas cuando madura. Entonces, una vez que madura, el animal no se la va a comer, es decir, no tiene palatabilidad. Tiene todo lo demás que yo quisiera. Se adapta a todas las condiciones, crece súper rápido, no le caen plagas, no tolera inundaciones, sequía, hasta quemas, tolera de todo, pero no es palatable. Entonces, si yo voy a utilizar cabezona porque no me queda de otra opción,
voy a tratar de usarla en el ciclo vegetativo más corto, más temprano, para que no, esas hojas cerradas no se desarrollen. Hay productores que lo han logrado con éxito. Sin embargo, hay otros que no. Prefieren sustituirlo por otra especie. Por ejemplo, ¿qué especie si nosotros decidimos mantener la cabezona, tendríamos que manejar una especie que no sea tan selectiva? Yo veo Por por ahí por los ejemplo, comentarios que el búfalo, los búfalos. El búfalo es mucho menos selectivo en cuanto a calidad y puede él comerse la cabezona mucho mejor por ejemplo, los bovinos, ¿no? Donde tendrías que ser muy acucioso en que se coma antes de que madure, porque si no, el animal no la va a consumir. No la va a consumir. ok, entonces en este punto eh, sería ¿cómo te digo? ¿Sí habría entonces un pasto específico para cada especie o no? ¿O solamente hay que No, conocer no, no. realmente el cultivo como Claro. tal para poder sacar el máximo provecho? Regresamos al punto número dos. Si yo conozco la Ujú, especie que estoy manejando, yo puedo ujú, darle la utilidad que ella puede requerir. Te voy a dar un ejemplo. ujú. Eh, el pasto Cenchrus ciliari, que es el cadillo bobo. El Centro Ciliari fue introducido aquí en Venezuela y desplazó al Cencruz que estaba aquí en Venezuela, que era el Cadillo Bravo, porque es muy invasivo, tiene una alta capacidad de tolerar la sequía, pues tiene raíces bien profundas que extraen agua de otros niveles donde otras especies de pasto no la pueden obtener. Sin Ujú. embargo, tiene la desventaja que apenas recibe un poquito de humedad, florea. Si yo la paso de 18 días, 20 días, florea. Entonces, una vez que ella florea, su calidad nutricional disminuye drásticamente. Entonces, es difícil de manejar. Hay zonas de otros países donde no existe otra especie, que son zonas áridas, no existe otra especie para, para alimentar y lo utilizan bastante bien, pues. Excelente. Creo que tienes un trabajo arduo que hacer con cada especie y hacer una guía y decir, bueno, este tiene esta calidad nutricional, tiene que comerse a tal punto, etcétera. Y ya vamos a seguir con Y las es, claves, pero tengo muchas preguntas, Larry, muchas y es preguntas. que una de las cosas que te da el conocer el hábito de crecimiento, conocer la especie, yo les digo a mis estudiantes que se imaginen un abanico. El abanico se abre y se cierra de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas. Entonces, si yo tengo las mejores condiciones, el abanico de especies que yo puedo utilizar es muy grande. Pero en la medida que voy teniendo atenuantes, baja humedad, bajas precipitaciones, acidez en el suelo, salinidad, el abanico se va cerrando y voy seleccionando las Claro, especies que mejor se adapten a esa condición. Entonces, eso es una forma de verlo y que la gente se le hace muy fácil imaginárselo. Ok, claro, tengo todas las condiciones, tengo suelos buenos, tengo riego, puedo abrir mucho mi abanico de opciones y a medida que la cosa se va poniendo difícil, va a tener que ir cerrando, escogiendo las que mejor se adaptan. excelente. Aquí tenemos una pregunta. Leander González nos pregunta, ¿con qué se puede controlar o eliminar la cabezona? Aquí tienes a alguien que quiere Hay que, eliminar un pasto. bueno, en algunas zonas la cabezona es una maleza y los productores la combaten con herbicidas, con controles químicos. Es difícil de eliminar igual con eso, pero si él desea eliminar, la forma más efectiva es con control químico. ¿Alguno en particular? Un herbicida que sea no selectivo. Un herbicida que sea no selectivo si está en una zona que de verdad necesita eliminar la cabezona. Muchos productores no trabajan y yo supongo que por eso no trabajan con esa especie de pasto. Entonces por eso supongo que es la pregunta. Porque es considerado una maleza en muchos potreros. Es muy difícil de manejar. La cabezona yo la consideraría una maleza, yo, en términos particulares. Manolo Dávila, buenos días. Estoy de acuerdo con la posición según lo que interpreto. Pienso que desea introducir tecnología sin considerar condiciones ambientales, edáficas, precipitaciones no consono con Venezuela. ¿Qué tienes que decir a eso, Larry? Sí, sí, hay veces, y la intervención de Manolo es buenísima porque me lleva al otro punto. El otro punto es que yo no debo
tratar de cambiar las condiciones de suelo que tengo para establecer ningún pasto. Yo debo, por el contrario, usar una especie de pastizal que se adapte a esa condición, que él solito pueda adaptarse a esa condición de pasto. ¿Por qué? Porque es antieconómico en muchos términos. Entonces, bueno, conocer, por supuesto, la especie de pasto, conocer, y es uno de los puntos para cualquier persona que vaya a establecer un potrero, y esto es pregunta de examen para mis estudiantes, ¿cuál es el primer paso para establecer un potrero? Es conocer el agroecosistema donde vas a establecer esa especie. Porque en la medida que conoces puedes hacer una mejor selección. Y entonces un punto tan crítico como establecer un potrero, si tú fallas allí en conocer el agroecosistema y pones una especie que no esté adaptada a la zona, fracasar. Ok. Vamos por tres, por la clave número Eh, tres. sí, sí, correcto. Vamos por el número 3. Ajá. Ángel Venezuela uno pregunta, buen día. Sugerencias de pasto para suelos ácidos, sequías prolongadas. Bueno, para suelos ácidos, todas las braquiarias se desarrollaron y se fueron seleccionadas primero y después fueron haciendo cruces y obteniendo nuevas especies de las braquiarias porque las braquiarias se adaptan muy bien a los suelos ácidos. De ahí hay unas que pueden adaptarse mejor o peor a las condiciones de sequía, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero todas las braquiarias son muy buenas para suelos ácidos. Hay otra especie que es es de crecimiento directo, que se llama Andropogon gallano, que se adapta muy bien. La surbenola se adapta a suelos ácidos también, pero mi pick número uno va a ser las braquiarias para suelos ácidos. Ok. Leander González, tengo humidícola en potreros de los becerros y me recomiendan cambiarlo por tener pocos nutrientes. En la finca no se le da suplemento a los animales. ¿Qué les recomiendo? Bueno, los potreros para becerros, hay que ver qué condiciones tiene de suelo, de clima, para poder ejercer, o sea, para poder hacer una recomendación. Eh, un potrero para becerros, que es donde ellos están pasando de esa fase entre ser un animal prácticamente un monogástrico y empieza a ser un rumiante funcional, el hábito de alimentación no es un hábito de alimentación voraz. Él no va a ir al potrero a comer todo lo que él no se está comiendo en la leche. Entonces, puede perfectamente trabajar con humidícula. Es muy bueno que trabaje con humidícula desde el punto de vista de que el hábito de crecimiento de la vinícola le da un porte bajo. Entonces, los becerros pueden comer a ese porte bajo. He visto gente que tiene potreros para becerros con guinea, una guinea que tiene un 80. Entonces, el becerro solamente come por los alrededores de la macolla y no puede acceder a las zonas de mejor calidad. Entonces, dependiendo de la zona y de las condiciones agroclimáticas que tiene, pero por lo que me está diciendo, suena bastante bien. ¿Y hay alguna manera de que esa persona pueda aprovechar los midícolas para becerros? Es que Aprovecharla si la está mejor. utilizando, sí, bueno, hay que ver el manejo que le está dando, ¿no? Los tiempos de descanso. Siempre, que eso es una de las cositas que podemos hablar más adelante, pero siempre que tú estás manejando una especie de pasto y ya está establecida, tienes entonces, vamos a revisar, además, qué prácticas culturales estás aplicando y qué carga animal tiene, qué días de ocupación le estás dando, cuántos días de ocupación le estás dando a ese espacio de potrero y cuántos días de descanso tiene, porque esos son claves para que puedas manejar mucho mejor la especie. Ángel Venezuela pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el uso de la leucaena leucocéfala como leguminosa? Que esa es otra Eh, recomendación maravillosa que le daban a los búfalos, por cierto, la leucaena. en cualquier especie, la leucaena leucocéfala es una de las leguminosas que más se ha investigado, más se ha hecho investigación en el trópico y tiene una buena producción de biomasa para que el animal coma y tiene un buen porcentaje de proteína. Los productores que deseen tener leguminosas, ya sea para corte y acarreo como un banco de proteína, ya sea que quieran tenerlas como cercas vivas, ya sea que quieran tenerla como una zona donde el animal entra a ese banco de proteína a comer, es bien recibido. Es una excelente estrategia, es una buena especie para suplementar
y está muy bien adaptada a nuestras condiciones. A pesar de que es originaria de México, está muy bien adaptada a nuestras condiciones. Larry, pero ¿cuál es la mejor manera de darles a los animales la leucaena? Porque esos son árboles y crecen a nivel de árboles. Los animales no pueden comerse la leucaena directamente de la planta. Entonces, ¿cuál es la Sí, mejor manera sí de...? la pueden Sí comer pueden, directamente. Sí, siempre y cuando yo les dé un por manejo eso. adecuado. De hecho, hay las primeras, algunos cultivares de leucaena, las primeras que se usaron, eran árboles que crecían hasta 8 o 10 metros y no eran nada convenientes para lo que queríamos, que era Ujú. usarlo como banco de proteínas. Ya hay cultivares de leucaena seleccionados que tienen 2 o 3 metros y el ¿Y animal cómo va hacen pasando estas y va comiendo. personas y come? Pero ¿cómo hacen las personas que, por ejemplo, no sabían lo de la leucaena y tienen leucaena sembrada en la ¿Ok? finca y quieren aprovecharla y son árboles? ¿Qué recomendación le darías a esas personas? Yo les recomiendo, si tienen ya el banco de proteína establecido, hacer una poda. Ella tiene muy buena capacidad de rebrote, hace la poda y ella, con las lluvias y un manejo de fertilización, ella va a rebrotar. Y si lo tienes como banco de proteína, puedes utilizarlo cuando ya tenga 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros, para que el animal entre. Si no, usas la práctica de corte y acarreo. Es decir, que un operario va hasta la zona donde está la leucadena, corta las hojas y se las lleva al ganado. Hay muchos productores que las muelen, que se ensila, que se usa de diversas formas, pero siempre que nosotros podamos utilizar una suplementación con una leguminosa, vamos a enriquecer la dieta que está comiendo ese animal. La persona que te preguntó lo de la humidícola con los becerros dice que está en Aroa, Yaracuy y dice que es muy ¿Ok? invasora. Ok, puede ser invasora, pero si es una especie deseada, está muy bien. Es lo que yo quiero, que tenga un rápido crecimiento, que tenga una buena adaptación. Eso te está diciendo que la especie se adapta muy bien. En Venezuela se usa mucho humidícola, a pesar de que, claro, como lo dice el compañero, tiene un valor nutritivo bastante bajo comparado con otras especies. Pero su capacidad de adaptación compensa ese valor nutritivo. Y si lo está trabajando con becerros, está bastante bien. Fátima dice, la cabezona se puede acabar cortando primero y después metiendo los animales para que se coman el rebrote. Pastoreos con pocos días de Sí, sí, recuperación para acabar las sí, reservas y sí. no pueda Ahí rebrotar. estaríamos haciendo un sobrepastoreo bastante intencional. Y es posible hacerlo. Mira, Carlos Calles, este joven sabe lo que dice, lo felicito. Acá no viene gente Un que no abrazo, sabe, Carlos. ¿verdad, Larry? No, no, no. Bueno, aquí seguimos. Samira Suba, un pasto que primero fue consumido por los animales en potrero y luego de su recuperación se quiere cosechar para enolaje. ¿Qué tal es esta práctica o se sigue dejando el pasto en su desarrollo normal? Ajá, ahí se combinan dos cosas, ¿no? Si yo meto unos animales a un potrero y yo saco lo mejor, entro a que meto a los animales para que despunten y sacan lo mejor del pasto, yo espero que él rebrote y le doy el tiempo. Yo puedo hacer después o meterle a animales para que pastoreen, o lo puedo usar como un forraje. Lo utilizo, dependiendo también de la época de lluvia o de las condiciones que tenga, yo puedo hacer el enolaje, ¿no? Entendiendo que es difícil. Si la señora tiene la capacidad de hacer enolaje, porque para hacer enolaje requieres unas máquinas que son bastante costosas. Si no, lo puedes conservar como heno, puedes cortarlo y repicarlo y hacer los hilos. Hay muchas formas. Es una de las recomendaciones, que uno de los puntos, creo que es el 7 por allí, donde les digo a los productores: señores, cuando usted pueda conservar, conserve pasto. Si usted puede guardar de la época donde tiene mayor abundancia a la época de deficitaria, ya está ganando. Y aquí me adelanto un poquito al tema, complementando la pregunta de la persona que la hizo. Pues, si usted puede conservar de alguna forma, conserve. Porque nosotros estamos en el trópico, y en el trópico nosotros tenemos una alta estacionalidad. Esa estacionalidad quiere decir que tenemos épocas, donde están las épocas de lluvia principalmente, tenemos una sobreabundancia de pastizal. Y tenemos una época deficitaria porque no llueve. Entonces nuestras especies forrajeras están muy dependientes de las condiciones climáticas. Porque la mayoría de lo que se produce en ganadería en Venezuela es en secano.
Y entonces, si yo puedo sacar ese excedente y pasar y trasladarlo a la época deficitaria, yo estoy ganando. Va un poquito también Claro. con lo que sería la planificación forrajera ideal para cada finca, ¿no? Vamos a hacer un stop en las preguntas un poquito. Tengo, repito, ¿Ok? muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a continuar con el punto número 4 para seguir con el Ujú. contenido y terminamos con las preguntas como siempre hacemos, ¿ok? ¿Cuál sería ese punto 4 de las claves que tienes tú Que, para el manejo de potrero? punto número 4. El, es a medida que yo voy cambiando de una especie de vegetal a otra, que es una de las cosas que muchos productores no toman en consideración cuando cambian, es Ujú. que si yo tengo una especie que está nativa, adaptada a la zona y le incorporo otra, traigo al potrero otra que es más exigente, el manejo tiene que cambiar. No es lo mismo ese productor que quiera manejar humilícola o que tenga un productor que tenga 100 crucillares, tenga pasto buffer, a que de pronto ese productor quiera trabajar con brisanta o quiera trabajar con un braquiaria híbrido, un mulato, que necesitas prácticas culturales, tienes que estar encima, tienes que estar fertilizando, tienes que estar regando, porque es mucho más exigente. Uno de los ejemplos que yo les doy en mis clases, ¿no? No es lo mismo que tú tengas un carro de bajo mantenimiento que es muy económico, a que tú quieras cambiar a una camioneta nueva, que el mantenimiento va a ser mucho más costoso. Algo así tienen que pensar en las especies vegetales con las que estás trabajando. Entonces, ese sería el punto número 4, ¿no? Si me dices, puedo ir avanzando del Sigue, punto sigue, sigue. Y mientras más rápido mejor porque tenemos 11 preguntas en el signo de interrogación y la gente sigue comentando. Ok, ok. Eh, muchas veces es mejor que nosotros tengamos una superficie de pastizales aceptable en cantidad a que nosotros nos dediquemos exclusivamente a trabajar 5 o 10 hectáreas. He notado y he visto muchos productores que tienen 200, 300 hectáreas, pero el módulo de ordeño, el módulo de riego tiene 20, 30 hectáreas. Entonces concentran la mayor cantidad de su producción en un modulito bien pequeño, cuando la lógica te indica que deberías atender en mayor medida la cantidad de pasto que tienes distribuida en las otras 270 hectáreas, que concentrar la mayor cantidad de tu producción en esa zona con riego, que ahorita en esta época es bastante difícil instalar y darle mantenimiento a un sistema de riego. Los cortes de luz son suficientes para que cualquier bomba te abandone. Entonces, esos sistemas no perduran en el tiempo. En la medida que tú manejas mejor esa superficie aceptable en cantidad y calidad de pasto, y dejas de concentrarte en ese poquito que a mí me buscó una vez un productor que tenía casi 500 hectáreas y quería hacer un módulo de ordeño de 10 hectáreas de esos pastoreos súper intensivos. Y le digo, hermano, tienes 490 hectáreas que podemos atender en vez de estar concentrándote en esas 10 o 15 que quieres hacer con riego. Excelente. Vamos con la otra. Y vamos a las preguntas Ok, porque hay bastantes. ok. Vamos con el punto número 6. Esta seguramente la han escuchado otras veces. Y es una frase que a veces puede sonar un poco trillada. La genética entra por la boca. Y todo el mundo se puede hacer una idea con eso. No es lo mismo que yo me traiga una vaca campeona de la feria de Ugavi o una vaca campeona de la feria de Machique y me la lleve a un potrero donde no tiene las condiciones, donde no tiene comida y donde no va a poder expresar su potencial genético de producción de leche. Entonces, previo a que yo empiece a hacer un mejoramiento genético de mis animales, yo debo tener pasto en cantidad y calidad suficiente para suplementarlo. Entonces, es importante es importante que nosotros consideremos que antes de que nosotros nos pongamos a hacer genética, a hacer inseminación artificial con trasplante de embriones y traer vacas campeonas de feria, atendamos los potreros. Porque si no los atendemos, les digo con toda seguridad que los costos van a ser muy altos y esos animales no van a expresar su potencial genético como deben ser. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, me dijiste ayer para que hagas la comparación de que ¿Ok? el pasto no es leche. ¿Te acuerdas lo que me dijiste Exacto. ayer? Haz la Sí, sí, comparación con porque eso, por favor. a veces los productores hacen preguntas y me dicen, a mí me gusta la Guinea Mombasa porque esa es la que da leche.
Y a veces puede sonar un poquito odioso, pero la que da leche no es el pasto, la que da leche es la vaca. Y mi mentalidad es atender los requerimientos que tiene ese pasto. Y después que yo atiendo los requerimientos que tiene ese pasto, la vaca por añadidura va a dar leche. Entonces, no es que hay una especie de pasto, esta es la mejor o esta es la que sí hace que baje la leche, no. Mientras tanto, yo pueda cubrir todos los requerimientos nutricionales de mi animal, ese animal va a dar buena leche. De acuerdo, por supuesto, a las condiciones ambientales, de acuerdo a su genética, etcétera. Ahora, se preguntarán las personas que nos están escuchando, Larry, decir que hay pastos que tienen mayor cantidad de proteína, por ejemplo, que otros, y hay otros que tienen Sí, mayor valor nutricional que otros. ¿Cómo buscar o cómo encontrar el equilibrio entre un pasto de pronto, si en mi finca es nativo, un pasto que no tiene un alto valor nutricional para yo incrementar la producción de leche de mis animales, ¿qué debo hacer? ¿Solamente tratarlo como bueno, cultivo pero ahí hay muchas o tengo cosas, la opción de ahí hay de muchas la cosas, proteína? ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Ujú. A mí me gusta mucho ir a fincas donde el productor es abierto y me dice, ok, tengo este sistema de producción. Y yo con este sistema de producción, yo hago un análisis del agroecosistema, un análisis del rebaño, de su composición, vemos cuánto Ujú. está produciendo, vemos hacia dónde podemos mejorar. Y eso va con el punto número 8 o 9 por allí. Hacia qué tanto podemos mejorar. Y yo te puedo decir, tu sistema con este pasto puede llegar hasta aquí. Si nosotros hacemos otras prácticas, podemos cambiar el sistema de producción, podemos, dependiendo de las posibilidades que tenga la finca, ¿no? A lo mejor tienes un sistema de vaca novillo, donde crían los animales hasta novillo y digo, bueno, aquí no tiene suficiente pasto y con estas especies no hay económicamente cómo seguir avanzando, vamos a cambiar un sistema vaca maute, por ejemplo. Y eso es una práctica sencilla donde nosotros eliminamos gran parte del rebaño, cambiamos un poco el sistema de acuerdo a las posibilidades, por supuesto, de cada productor. Eso hay que analizarlo caso por caso, porque esa es otra cosa. Lo que hace el vecino con pastizales no necesariamente es lo mismo que puedes hacer tú, aun cuando las condiciones del suelo sean parecidas y las condiciones climáticas sean las mismas. Entonces hay que evaluar cada caso por individual y decir, bueno, vamos a tomar una decisión sobre esto. Vamos a las preguntas, que tenemos unas cuantas atrasadas en el signo de interrogación. Ok, ok. Por ejemplo, ahí tienes una. ¿Cómo valora usted el pastoreo racional Guasán? Bueno, el pastoreo racional Guasán está desde el año 1967. Tengo una referencia yo de Guasán, del libro de André Guasán. Y es parte de los fundamentos. Él estableció cuatro leyes, dos leyes asociadas al pastizal y dos leyes asociadas a los animales. Y está hecho para diseñar en un sistema de pastoreo racional. Es bastante bueno, mucha gente modifica esas condiciones. Siempre está de moda porque siempre hay gente que viene de otras latitudes y te lo quieren vender como algo nuevo, algo novedoso, pero no. O sea, desde 1967 es la cita de André Guasal. Entonces, es algo que es bastante conocido, es bastante sabido las cosas que se hacen con Boazán y mucha gente las modifica porque cada condición es diferente. Si quieres más adelante podemos hablar un poquito más ¿Está obsoleto eso ya o eso depende No, no, de no, cada condición? absolutamente, absolutamente, no está obsoleto, pero no me lo puedes vender Okay. como algo 2021. ¿Sí me entiendes? No me Sí, lo ni puedes, tampoco no como me lo algo puedes vender. absoluto, ¿no? No, exacto. Y es algo donde todo el mundo modifica Boazán manteniendo esas leyes, esas cuatro leyes que están en sus enunciados. Todo el mundo lo modifica según sus necesidades, tratando de preservar esas cuatro leyes. ¿Qué opinión te amerita el pasto Cuba 22? ¿Cuánto tiempo debo darle para que crezca y empiezo a cortar? El pasto Cuba 22 tiene de moda, digámoslo así, unos 5 años, 6 años en Venezuela. Es un pasto para corte, es un penicetum, de porte bastante alto, es producto de unos cruzamientos entre un pasto que se llama CT-169 y un pasto que se llama Millo Perla de la estación Tiston Latte en Georgia. Es bastante bueno, tiene una de las grandes ventajas que a muchos productores les gusta, y es que no tiene pelos urticantes
Entonces, es un pasto totalmente liso, a diferencia de, por ejemplo, el king grass, un pasto elefante, que las hojas tienen pelitos urticantes. En cambio, el Cuba 22 no lo tiene. Y entonces es una ventaja para un pequeño productor que tiene que cortar, cargárselo al lomo, ir a la picadora y usarlo en los animales. Tiene una buena proporción de relación hoja versus tallo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajito, estamos haciendo dos trabajos en la Facultad de Agronomía, uno evaluándolo en ensilaje y otro sobre calidad y frecuencias de corte. Los datos que tenemos hasta ahorita, estamos en 45 días, la mejor época de corte. Dejando claro esto, por supuesto, que van a depender eso de las condiciones climáticas donde crezca, el manejo que se le esté dando, si está llevando riego, fertilización, etcétera. Todo eso puede hacer que cambie. Por eso yo le puedo decir, ok, 45 días de acuerdo a estas condiciones. En esas condiciones donde está ese productor, no sé en cuáles sean, hay que evaluar cómo se comporta, cómo va esa producción de biomasa con relación a la materia seca. Ok, excelente. Vamos rápidos, raudos y veloces porque hay muchas preguntas. Para incrementar la capacidad de animales en el predio, ¿qué pastos de corte es recomendable utilizar en zonas como el llano guariqueño que resista al verano? ¿Puedo utilizar el mismo pasto para leche y carne? Sí, porque ese pasto de corte no lo vas a usar para pastoreo. En, en esos suelos tengo referencias de el Kinggrass, es un Penicetum purpureum cultivar Kinggrass, es el pasto morado y tiene muy buena resistencia a la sequía. Es por eso que en nuestra zona del laberinto, el municipio de Jesús Enrique Lozada, nosotros aquí muchos productores tienen ese pasto porque es muy tolerante a la sequía. Requiere poca agua para mantenerse, pero por supuesto siempre dándole un manejo adecuado y un manejo adecuado para que persista, ¿no? En el tiempo. Tiene una ligera tolerancia a la acidez y eso también le confiere una ventaja. Excelente. Eh, ¿Qué importancia le da usted a la digestibilidad de la fibra en forrajes tropicales? La digestibilidad es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque esa digestibilidad va a estar ligada a lo que es el consumo. Un pasto que sea altamente fibroso, un recurso fibroso que, que esté muy pasado, que tiene bastante lignina, va a ser menos digerible. El animal va a comer, pero la tasa de pasaje, que es el tiempo entre que él come, defeca y sigue comiendo, hace su proceso de rumia y sigue comiendo, se va a hacer mucho más lenta. Entonces yo tengo que buscar pastos que la mayoría tienen valores similares en fibra, pero que va a cambiar las frecuencias de corte. A medida que yo le voy dando y lo voy dejando madurar más, esa frecuencia de corte va a hacer que, pero lo voy dejando madurar más, esa frecuencia de corte larga va a hacer que tenga muchísima más fibra y va a ser mucho menos digestible. Excelente. Aquí, vamos con la otra pregunta. Eh, ¿Cómo manejar un potrero que ha sido subpastoreado y ha formado un colchón de pasto? Esa es una excelente pregunta, porque muchas veces nosotros no comprendemos que el subpastoreo y el sobrepastoreo están ligados. Es decir, cuando yo tengo subpastoreo, quiere decir que estoy metiendo menos animales de los que pueden comer en ese potrero. Entonces los animales van a comer casi siempre en los mismos lugares, porque si comió el día uno, pasan 28, 30 días, él vuelve a comer donde comió, porque ya ese pasto rebrotó en esa zona y tiene mejor calidad, comparado al que no tocó, porque tenía menos animales que consumieran en el sitio, y ese pasto va a estar, lo que llaman los productores, va a estar hecho, pasado, fibroso, y el animal no va a comer. Entonces vamos a tener los dos así no queramos. Vamos a tener una zona donde el animal se va a concentrar a comer porque es donde comió la vez anterior. Mi recomendación, y esto es una recomendación para todos los productores, siempre, una vez que saqué los animales del potrero, caminarlo, ver qué tanto material quedó. Hay veces que es necesario, dependiendo de la especie, usar una práctica cultural como meterle una máquina con rotativa o meterle una máquina con rolo o hacer un ajuste en la carga animal. Entonces, bueno, que ya llegaron mis vacas de leche y se comieron lo mejor. Me quedó un pasto que ya está un poquito más viejo, más fibroso. ¿Qué hago? Meto otro grupo animal que sea menos selectivo, meto novillos, meto maute, para tratar de ajustar la carga a lo que es necesario para suplementar el número de animales
que tengo en oferta, ¿no? La gente, cuando hablamos sobre pastoreo, subpastoreo, cuando hablamos de temas de pastoreo y alimentación animal, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer es un equilibrio siempre entre lo que yo estoy ofertando, que sería mi biomasa, y sobre lo que yo estoy demandando, que serían quienes, mis grupos animales que van a producir carne y leche. Excelente. Más concreto y mejor explicado, imposible. Con los costos hoy día de los fertilizantes, ¿qué opción recomienda para nutrir los pastos sin ellos? Yo recomiendo siempre, siempre, punto número uno de esta pregunta, Ah, hagan un análisis de suelo. Los análisis de suelo no son costosos y la comparado con Facultad de ir a saber. Agronomía los tiene un laboratorio de suelos donde pueden hacer esto a unos precios maravillosos. Momento de publicidad. La idea Total. es esa, la idea es que los productores analicen qué tienen en el suelo. Si yo analizo qué tengo en el suelo, yo puedo saber cuánto debo aportarle, de acuerdo a qué, a la especie que estoy manejando, la carga animal que estoy manejando y las condiciones climáticas. Es difícil, en la actualidad es difícil el acceso a fuentes fertilizantes inorgánicas, pero muchos productores lo consiguen, ojalá fuese un poco más generalizado en la zona, pero siempre la aplicación de materia orgánica es un adicional. Eso es una condición que debería ser norma para nosotros. Tenemos suelos tropicales que por lo general son pobres y requieren la aplicación de materia orgánica. ¿Cuál materia orgánica? Bueno, excretas de animales secas, puesta al sol, lavada. Esas se pueden incorporar a los potreros, se pueden agregar antes de que empiecen o apenas empiecen los ciclos de lluvia. Es una buena forma de fertilizar y es mejor que no hacer nada. Siempre sería interesante, si así como les dije en el punto número uno, el pasto es un cultivo, bueno, entendamos que el pasto es un cultivo y necesita fertilización para poder expresar su potencial de biomasa. ¿Cuál es el tiempo de descanso de la guinea? Los pastos macollados, como la guinea, tienen tiempos de descanso que van entre 28 y 35 días. Ojo, 28 y 35 días con todas las condiciones, con todos los coroticos, fertilización, riego, un manejo adecuado. Ese puede ser. Si nosotros estamos trabajando bajo secano y tenemos bien ajustada nuestra carga, nosotros podemos darle un poquito más de días, entre 35, 40, 45, dependiendo de la zona. No todas las zonas, a lo mejor yo consigo que allá a los 40, 45 días ya está hecho, está pasado, está fibroso, el animal no lo quiere. Pero el tiempo ideal serían entre 28 y 35 días. Excelente. Vamos a ver por aquí, entonces ya se acabaron las preguntas. Vamos a seguir con los comentarios. Ángel RN 124, si la cabezona está en más del 80%, no la elimine, dale pastoreo de esiotro y corte la baja. Es muy costoso eliminarla total, no gas diésel, no sé, no entendí eso. Manolo Dávila, disculpe nuevamente mi participación. He considerado de manera personal que para establecer un cultivo, llámese pasto, cultivo perenne, deben considerarse la productividad de generar. Es necesario considerarse la productividad que genera en producción. Escriban bien, por favor. Si no, Larry no puede responder y yo no puedo leer. Ajá, sigamos. El matarratón se puede ramonear, promover su siembra en potreros cuidándolos hasta cierta altura para que después entren los animales a potreros y puedan ramonearla con tiempos de ocupación de 2 o 3. Sí, el matarratón es otra leguminosa, se llama Gliricida sepium, es una excelente fuente de proteína. Eh, ¿Qué tenemos que tener cuidado con el matarratón? Que es caducifolia, eso quiere decir que en épocas de sequía ella bota sus hojas. Una práctica cultural que nosotros hacemos es básicamente la cortamos antes de que ella empiece a botar las hojas y cuando viene en la época donde la necesitamos, ella está en rebrote y tiene hojas nuevas y la pueden consumir los animales. Es muy utilizada como cercas vivas, es muy utilizada como bancos de proteína en zonas donde hay buena humedad. Donde zonas donde llueve regularmente se puede utilizar bastante bien el matarratón. Ok. Larry, cuando estudiábamos, no voy a decir en qué año, se Ok. hablaba de pastos nuevos, por así decirlo. Recuerdo Masai y Toledo. Hoy en día sí están entrando semillas de pastos nuevos al país, preguntan.
Eso es algo que no se detiene. Nosotros a veces podemos pensar que lo que está pasando aquí es lo que está pasando en el mundo y no es así. El mundo Ujú. sigue haciendo investigación, el mundo sigue desarrollando especies nuevas de cultivares. Si les puedo hacer una acotación, bueno, en Brasil no han dejado de hacer cruces de especies nuevas y cada cierto tiempo vienen y nos traen una especie nueva. Hace poco, ayer o antier, vi una publicación de la Universidad de Florida y la Universidad de Florida liberó un nuevo cultivar de Bermuda, que a lo mejor en una vuelta de 4 o 5 años ya lo tenemos en Venezuela. Entonces, el proceso de mejoramiento genético de pastizales no se detiene. Todo el tiempo están buscando especies que produzcan más biomasa, que se adapten mejor a las condiciones de sequía o de heladas o de inundaciones en alguna zona y siguen desarrollando cultivares nuevos. Sí, pero yo me imagino que él también se referirá a que si lo siguen trayendo, pues si hay entrada de Sí, nuevas sí. semillas al país. La mayoría vamos a decirlo, todas las semillas que nosotros utilizamos en Venezuela es importada. Y el 90% viene de Brasil. Y sigue entrando al país, entra por los puertos y es la que nosotros utilizamos. Ok. Alirio dice, excelente charla, excelente explicación, clara y sencilla. Felicitaciones. Un abrazo, Lirio. Alirio, pregunta sobre pastoreo, rastra, herbicida, limpia maleza, me imagino, no sé, dice limpia maíz. Siembra de Tanner nos dio buen resultado. Ok. Sami Razuba, excelente, muchas gracias. Me imagino que le respondiste algo y está comentando eso. De acuerdo con los módulos de super pastoreo. No sé. ¿Estás de acuerdo con los módulos de super pastoreo? No, yo no. ¿Por qué? No, porque tratan de combinar un pastoreo con una alta carga animal por un corto periodo de tiempo. Ujú, Nosotros tenemos una experiencia aquí en el occidente del país, trataron de vendernos los módulos intensivos de alta producción lechera, se llamaban, recuerdo, ujú, yo estaba ujú, estudiando en ese momento, y nos ujú. vendían que, bueno, en 10 hectáreas metían 200 animales y tal y cual y patacual. Y ninguno de esos persiste en el tiempo, porque en la medida que nosotros abusamos del suelo, abusamos del recurso forrajero, nos vamos a quedar sin nada. Entonces la solución no es simplemente, bueno, muevo esas 10 15 hectáreas, las muevo a otro sitio. Y se ha demostrado que en la medida que nosotros vamos a hacer unas ganaderías mucho más sustentables, no debemos estar usando esas prácticas de superpastoreo. Hay gente y hay condiciones donde sí lo recomiendan y sí tienen otros recursos para hacerlo. Pero en una zona donde no tenemos acceso a fertilizantes, donde el riego es bastante difícil que tengamos, no tenemos mano de obra calificada que atienda el pasto como cultivo y esté encima, es muy difícil y es quizás innecesario cuando puedes manejar las especies forrajeras de otra forma. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ni siquiera como, no sé, emergencia. Es que como emergencia también hay otra forma. Como emergencia Ujú. también hay otra forma. Y ¿Qué recomienda? en la medida que nosotros hacemos recomendaciones a los productores las adoptan y se dan cuenta de la importancia que tiene un ingeniero agrónomo en ganadería, de un ingeniero agrónomo que esté encima de los pastizales, él va a tener muchas herramientas para la hora de sequía. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a dejar pastizales, zonas protegidas de heno en pie, vamos a tener otras zonas para la época de déficit, donde ahí es donde van a pastorear los animales. Muchos productores tienen un área que llaman ellos la montaña, que es una zona donde no está disturbada, pero está full de leguminosas y el animal en época de sequía lo meten allí y sale bien como si no estuviese pasando nada en la época de sequía, pero todo es preparación. Y es una de las cosas que sería el punto número 7, que ya te lo dije hace rato. Si tú puedes conservar en la época de sobreabundancia de pasto, vas a tener con qué subsanar esa época deficitaria. Entonces, vas a poder tener prácticas como ajustar la carga animal, diferir potreros, vas a tener un margen De de acción. resolución, un margen de acción. Yo siempre les digo a los productores, cuando vamos a planificar potreros, son tres cosas. Planificamos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo es ese periodo de emergencia, donde yo tengo que ver qué hago, dónde consigo forraje para suplementar mis animales, qué puedo hacer, descargo la finca, saco grupos de animales improductivos, me voy ajustando para superar esa época de crisis. Después, en el mediano plazo, bueno, puedo establecer zonas para hacer silo, puedo hacer zonas para bancos de proteínas, etcétera.
En el largo plazo, yo puedo decir, bueno, yo voy a redimensionar mi unidad de producción, yo voy a mejorar las condiciones que tengo, puedo meter más o menos animales de acuerdo a unos objetivos que yo tenga, ¿no? Y siempre es importante que los productores lo tomen como práctica. Hacer un aforo de potreros es bastante sencillo. Aforo significa que voy a ir al potrero, voy a medir, lanzo un recuadro de 1 metro cuadrado varias veces dentro del potrero para medir cuánta oferta de materia fresca tengo yo de potrero. Y si yo lo hago durante un año, voy a tener una tabla con una dinámica de cómo se mueve mi oferta forrajera durante el año. Y ahí yo puedo ajustar y puedo identificar cuál es ese punto crítico y dónde, en qué momento tengo que tomar las decisiones. Pero solamente lo puedo hacer si tengo la información. como con todo. C. Espina León dice, saludos cordiales, Larry, y buenos días a todos. Lender González, ¿cuál es tu opinión sobre el sistema de pastoreo Bazán y su uso de herbicidas en el mismo? Ya esa pregunta la Ya esto lo hablamos. respondieron. Te invito a que veas el programa ahorita cuando terminemos, que llevamos un Ok. excelente tiempo, nos quedan como 15 minutos, puedes ver de nuevo, Leander, el programa porque va a quedar grabado en nuestro IGTV como todos los programas de Agrosiembra Piso Live, que están invitados absolutamente todos a ver nuestros programas se van al feed, al perfil de la cuenta, en el medio hay un televisorcito, ahí están todos los programas grabados. Saludos, Larry León, buenos días, qué bello escucharte y verte, amigos, desde la distancia. Esta es Gerald BLF. Un abrazo, Gerard. Eh, También saludan a la decana. Fátima, Guasán fue diseñada para pastos de porte bajo. Aquí hay que tener cuidado con la altura de las yemas para respetar la altura del corte del pasto, nos comenta Tienes Fátima. razón. Carlos Andrés PF, ¿puedo ver todo el programa completo? Claro que sí, Carlos, ya te lo acabo de decir. Cuando terminemos el live, el programa automáticamente se sube al feed y lo pueden ver completo. Yo también en las historias coloco un enlace para que puedan ver el programa inmediatamente terminado la entrevista. La decana pregunta, la zona, gracias Larry, la zona es la cañada de Urdaneta, le daremos sus 45 días para que se recupere con respecto a la pregunta del pasto Cuba 22. Esa es la pregunta del pasto Cuba Cuba 22. 22. Ya te iba a decir, es el pasto que tiene un número. Ajá, seguimos. Como el pasto Siam, que si conoces el pasto Siam. No. Si me dan a lo mejor el nombre científico, podemos conversar acerca de él, pero así por un nombre común es difícil, porque si a lo mejor la persona nos está viendo de Ecuador o de otra parte, le tienen otro nombre y no. Bueno, eso es Agropecuaria Bariquigua, para que nos busque el nombre científico. Diego Pérez Lu, hola, buenos días, tengo una cena de machos, estoy sirviendo silaje de maíz, ¿cuántos kilos de silaje debo dar al día? Es una cena con pasto estrella en el sector Las Lapas, Tucacas, Estado Falcón. Ajá, sobre ese tema, ¿no? Hay dos cosas que entender. Cuando yo Ujú. estoy alimentando animales, siempre esa formulación de la ración que le voy a dar tiene que ir orientado hacia un valor que se llama materia seca. La materia seca es todo lo que no es agua dentro del pasto. Cuando yo corto esa hoja de pasto o de cualquier especie forrajera, si yo le extraigo todo el agua, que el agua lo usa el animal para sus procesos metabólicos normales, lo Ujú. que queda son la proteína cruda, la energía metabolizable, la ceniza, lo que va a nutrir el animal. Entonces, yo voy a buscar hacer esa formulación en base a su porcentaje de materia seca. ¿Cuánto come una vaca? Pregunta de examen. Entre 3 y 3,5 de su peso vivo en materia seca. Entonces, esos animales que él está cebando, él tiene que ver cuánto pesan y lo multiplico por el 3,5% de su peso vivo y me va a dar cuánto necesito en materia seca. Ahora, yo tengo que ver ese silo, lo normal de un silo es que tenga entre el 20, el 22 y el 30% de materia seca. Ese es el escenario ideal. Eso quiere decir, en términos llanos y simples, que por cada 100 kilos de silo, el animal yo voy a tener específicamente entre 22 y 30 kilogramos de materia seca. En base a eso es que yo voy a diseñar la formulación de la ración y puedo decir la cantidad que le voy a ofrecer al animal.
pero tengo que conocer cuánto pesa y tengo que conocer cuánto porcentaje de materia seca tiene ese sitio. Ok. Ugalab pregunta, ¿qué tan necesario es el monte en los potreros? No entiendo la pregunta. El monte en los potreros. No sé a qué se refiere. Diego Pérez dice que no era cena, que era ceba, la pregunta. Ok, Pero sí, me en imagino Alemania que la para cena. entendiste, claro. Eh, Felicitaciones, profesor Larry. Manolo Dávila dice, por tu aporte académico y profesional. Saludos. Por Saludos, aquí, de Manolo. Cría del Búfalo, dice, Larry tiene razón. Lo que comenté es que él tiene razón en no estar de acuerdo con los potreros esos de, lo que yo te dije que eran de emergencia, Sí, sí, no, y los módulos intensivos, los etcétera. módulos intensivos. Chirinos 2, tengo entendido que estos módulos de superpastoreo acaban con el suelo. Sí, Bueno, eventualmente, no lo vas a ver en el primer año, lo vas a ver en el segundo año, pero en 5 o 6 años vas a tener, porque el problema de eso también es que por lo general son recetas que van siguiendo de uno al otro y se van pasando, ¿no? El vecino metió tantos animales y metió tanta especie, esa especie le puso riego y no hay alguien que efectivamente pueda hacer una evaluación y decir, ok, la carga adecuada es esta, el tiempo de permanencia va a ser este, eso pasa muchísimo. Y es una de las razones por las que dañan y afectan bastante el suelo. Wilce Piso Sea, buenos días. ¿Qué especies de pastos y árboles leguminosas recomienda para sabanas inundables? Ajá, las sabanas inundables hay tres tipos. En las sabanas inundables, por lo general, dependiendo de la zona, ahí tenemos las tres unidades fisiográficas, banco, bajío y estero, que son las unidades fisiográficas que corresponden a gran parte de los llanos venezolanos. En las zonas más altas, por lo general, se ha trabajado muchísimo con la introducción de algunas braquiarias, porque son los ácidos pobres y que han dado muy buenos resultados. Braquiarias, por ejemplo, braquiaria de cumbre, braquiaria humidícola en las sabanas que no se inundan. Esa sería una excelente recomendación para poder trabajar en esa zona de sabana. Samira Suba, ¿cada cuánto se puede hacer rotación de especies de pastos para manejar monocultivo y evitar el aumento de PIE? El aumento de, Escribió PIE, me imagino que está diciendo plagas y enfermedades. me imagino. Yo no debería hacer una rotación de pasto como estuviese rotando un cultivo para plagas y enfermedades. Yo debo escoger una especie que esté adaptada a la zona y que tolere en alguna forma, tenga un grado de tolerancia a esas plagas o enfermedades que son endémicas de esa zona. Y con esto les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay especies que son intolerantes a algunas plagas y hay otras que las toleran. Entonces, ¿cuál debo hacer? Yo debo introducir una especie que tolere esa plaga que afecta a esa zona. Y no debo estar haciendo el cambio o rotando especies de pastos en la unidad de producción, porque a la larga es bastante costoso. El Duque Nelson, buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa, nosotros, como una de las cosas que dice la profe Fátima, ¿no? Nosotros en Venezuela tenemos mucho tiempo haciendo ganadería regenerativa, porque nosotros no aplicamos muchos productos, nosotros no aplicamos fertilizantes, nosotros muchos productores no aplican herbicidas en los potreros, entonces nosotros estamos haciendo ganadería regenerativa, ¿qué es lo que se busca? Por supuesto, hacer una unidad de producción que sea mucho más sustentable y sostenible en el tiempo, incorporar árboles, así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que sería ganadería regenerativa. Nosotros tenemos años haciéndola, lo que pasa es que no le ponemos ese nombre. Ganadería regenerativa viene es un término que ha calado mucho en Colombia y que nosotros lo hemos traído para acá, pero así tenemos años haciéndolo. ¿Cuántos Es una amanes excelente deben, opción. cuántos amanes deben sembrarse por hectárea? Es un tema bien difícil, ¿no? A pesar de que soy fan de los árboles en los potreros, lo ideal es entender que yo para poder incorporar ese samán en esa zona tiene que primero coger una especie de pasto que tolere una sombra moderada. Eh, Hay muchos estudios que hablan entre un 20 o 30% de la superficie del potrero puede estar cubierta con árboles y puede ser una buena opción en el trópico. Pero igualito, hay que evaluar cada caso. Eh,
Me imagino que con respecto al tema de la maleza en los potreros, ¿Ok? ¿cuál es la importancia de la maleza en los potreros? ¿Tiene alguna función la maleza en los potreros? Me imagino que Lo que también. pasa es que cuando nosotros manejamos pastizales, y yo creo que más o menos ya entiendo qué es lo que me quiere decir, creo que es la de Ugalab, ¿no? La cuenta de Ugalab. Eh, Nosotros consideramos malezas cualquier especie que afecte nuestro pastizal, nuestra Ujú. especie objetivo. Entonces, muchas veces, por desconocimiento de la composición botánica y de las especies que están dentro de ese potrero, hacen un uso indiscriminado de herbicidas y acaban con especies de maleza que en realidad son buenesas porque tienen un aporte energético, un aporte proteico y energético que suma a lo que yo necesito, que es producir biomasa y poder alimentar mis animales. Entonces, hay que, y supongo que por ahí viene la pregunta, hay que evaluar qué condiciones tiene ese potrero, qué especies de leguminosas, pueden ser por lo general leguminosas herbáceas, que estén distribuidas en ese potrero y que a lo mejor yo me conviene conservarlas porque en una época de sequía o en una época yo puedo utilizar ese potrero y voy a enriquecer la dieta con esa especie que en algunas condiciones es llamada maleza, pero que termina siendo una salvación para muchos productores. La misma persona que preguntó sobre el pasto Siam dice que Siam es el nombre científico, que se puede buscar en Google. Bueno, se buscará. Tenemos tarea para Lo la casa. buscaré, lo buscaré, Jorge, lo prometo. Jorge, Jorge Navarro, ¿qué pastos Rex? No sé. Diego Pérez Lu, ¿cómo mido el porcentaje de materia seca en el pasto estrella y en el silaje de maíz? Con respecto a la respuesta que le diste. Bueno, hay dos cosas. Puedes hacer con el pasto estrella, puedes ir, hay una práctica que es muy recomendada porque es muy fácil, la puedes hacer en cualquier finca donde haya un horno a microondas. Puedes deshidratar el pasto en un horno a microondas, te vas a tomar 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a colectar ese pasto estrella del potrero, pesas lo que se produce en ese metro cuadrado hasta una altura de 5 centímetros, que sería simular la altura del pastoreo del animal. Eso de extraes 100 gramos, lo pesas, esos 100 gramos lo pesas y lo vas a repicar. Lo picas, lo picas, lo picas y lo metes en una bolsa de papel, puede ser una bolsa de panadería que previamente le hiciste unos huequitos con una perforadora de oficina. Lo cierras y lo metes al microondas con agua destilada. Es importante que sea agua destilada, es importante que se coloque con agua. ¿Por qué? Si no, se va a quemar la muestra. De acuerdo a la potencia de cada microondas, puede ser 10, 15 minutos. Entonces yo lo coloco 10 minutos y lo voy sacando y lo peso. Debe haber una variación en peso con respecto a los 100 gramos iniciales. Lo pesé, me dio X número, 28. Lo vuelvo a colocar un minuto, lo saco, 27. Lo vuelvo a colocar un minuto hasta que la muestra se estabilice en un peso. Eso yo después eso va a decir cuánto tiene de materia seca. Por ejemplo, 23% de materia seca. Si yo obtuve 23 gramos al final del pesaje, tengo 23% de materia seca en esa especie. Eso va a cambiar de acuerdo a la época del año, va a cambiar de acuerdo a la frecuencia de corte. Y a pesar de que no es un instrumento de laboratorio como los que tenemos en la Facultad de Agronomía, es una forma práctica para que los productores lo puedan hacer en su finca. Y es mejor que no tener ningún tipo de información, porque el margen de error puede ser 1 o 1,5 de por ciento. Y es mucho más que aceptable que no tener ninguna información. De todas maneras, una de las cosas que les recomiendo a todos los productores que trabajan con silos, a los que trabajan con silos, a los que compran y a los que venden silos. Si usted compra o vende silo, ya sea para sus animales o usted vende silo, diferénciese de otros que lo hacen, llevando a analizar su muestra de silo. ¿Por qué? El laboratorio de la Facultad de Agronomía, el laboratorio de nutrición animal que dirige el profesor Juan Vergara, él puede hacer ese análisis de materia seca, va además a ver qué porcentaje de proteína cruda, de energía metabolizable, de minerales que tiene esa especie y vas a poder hacer un mejor trabajo en los animales que estás cebando o en el ganado de leche que estás alimentando. ¿Por qué? Porque vas a tener una pieza de información y con esa pieza de información tú puedes decir, ok, estos son los requerimientos de mi animal y con esto puedo suplementar o cambiar la dieta o añadir cosas para suplementar lo que me falta. Pero eso es una de las grandes ventajas de tener información de lo que estás
de lo que estás manejando. Lo único que no me quedó claro de la explicación es el agua dentro del microondas. ¿Cómo es? ¿El agua Ajá. dentro del microondas al lado de la muestra o adentro de la Sí, muestra? ¿Cómo es? sí, sí. Debe ser en un pocillito de esos de café. Puedes colocar 100 ml de agua. Ml de Ujú. agua es preferiblemente destilada, porque el agua de grifo o el agua de cualquier lado puede tener partículas de sílice que reaccionen dentro del microondas. Lo ideal sería, yo una vez lo hice en una finca con agua de aire acondicionado, ¿no? Que es un agua el agua que desprende el aire acondicionado es agua destilada. Entonces, es la función que va a cumplir ese pocillito dentro del microondas, evitar que se queme la muestra. Porque si no Pero le se pones colocan esa las dos agua, cosas separadas o sí, claro, una sí, separado. En un separada. Ok, pocillito y en una bolsita al lado la especie. excelente. Nos dice Larry, el SIAM creo que es una braquiaria. Bueno, ya lo buscará y estoy segura que en algún momento, por algún lado, Larry va a decir, ya sé lo que es el SIAM, Sí, sí, porque sí. lo voy a investigar. Grupo Cámara, buenos días, profesor, saludos cordiales. En Venezuela se puede decir que nuestro ganado es libre de hormonas. Nosotros muy poco usamos modificadores orgánicos hormonales, ¿no? Principalmente en ganado de ceba. De resto, en otro tipo de animales no lo vamos a hacer. Además que es costoso. Los cebadores sí usan algunos modificadores orgánicos. No estoy al tanto si tengan algún tipo de trato hormonal. Lo más probable es que sí, pero sería solamente en los animales ya a terminación, ¿no? Y alguien que maneje bien el tema de ceba y esos modificadores orgánicos puede dar o ampliar un poquito más la respuesta que yo, pero en líneas generales nosotros no, no utilizamos este, hormonas en gran parte de la ganadería. Muchos productores no quieren ni vacunar y mucho más difícil a que se vayan hasta poner inventando con hormonas, ¿no? Larry, que se puede profundizar un poquitico más en la ganadería regenerativa. Bueno, la ganadería regenerativa lo que busca, y es una de las cosas que nosotros creo que deberíamos copiar o hacer benchmarking de lo que está haciendo Colombia con su ganadería regenerativa, ¿no? Y es que le está dando un valor agregado a esos productores que se dedican a atender los potreros y a manejarlos libres de agroquímicos, libres de fertilizantes inorgánicos, utilizando árboles que fijen nitrógeno para aportar los nutrientes que necesita el suelo, utilizando especies adaptadas y que los animales cumplen todo su ciclo de vida dentro de ese agroecosistema, ¿no? Que es lo que una de las cosas que viene a contrarrestar la ganadería regenerativa, es el exceso uso de fuentes fertilizantes que pueden contaminar los acuíferos. Nosotros en Venezuela no tenemos un excesivo uso de fertilizantes específicamente en ganadería, así que mucho de lo que nosotros hacemos y quizás es labor de las asociaciones trabajar en que se nos reconozca que mucho de lo que nosotros hacemos es ganadería regenerativa, forzada por las condiciones que tenemos, pero es ganadería regenerativa. Quizás debemos nosotros impulsar más a nuestros productores a que incorporen árboles que den sombra, que den bienestar animal, que aporten nutrientes, que ayuden a generar un agroecosistema, ¿no? Ese sería uno de los últimos puntos que tengo yo entre mis claves, entender el ecosistema pastizal como un agroecosistema completo, ¿no? Donde entran los rayos solares, donde entra insumos como lluvia, que nosotros los procesamos a través de los árboles, a través del pastizal y los transformamos en carne y leche. Y que el ganado también tiene su aporte, el ganado aporta sus excretas, el ganado aporta su orina, el pisoteo ayuda a sembrar algunas especies, el consumo, nuestras especies tropicales necesitan obligatoriamente el consumo, la defoliación para seguir persistiendo en el tiempo, ¿no? Entonces entender todo como un agroecosistema, que todo está vinculado. Excelente. Ya tenemos en la definición de pasto Siam. Ah, Siambasa ok. panicum maximum, o sea, Guinea. Mombasa. Ajá, una Pasto guinea. Siam, Un pánico Siambasa máximo. panicum maximum, Mombasa. Nunca lo había escuchado como Siam, pero la Mombasa es uno de los pastos más populares en Venezuela. Yo vi un dato hace muchos años, ya debe estar bastante desactualizado, pero que era el pasto introducido más utilizado en el país. ¿Cómo recomienda el uso de estilosantes capitata? El estilosante es muy bueno. El estilosante es una leguminosa herbácea. Por lo general está en muchos potreros. Se puede utilizar. eh,
en bancos de proteína para que el animal vaya y coma. Hay otros, nosotros aquí tenemos estilosantes amata, estilosantes capitata, y son leguminosas que muchas veces, y puede ir también con la pregunta de la gente de Ugalab, a veces están en los potreros y los productores no la toman en cuenta y la acaban con un herbicida sistémico selectivo y es un recurso que se está perdiendo. Y como les dije, el estilosante puede tener un 16-18% de proteína fácil y que va a venir a cubrir, si se puede asociar con una especie de crecimiento macollado, que no compitan, tengan los espacios, cada quien su espacio para poder crecer, se puede utilizar bastante. Y lo bueno es que él se comporta y deja bastante, se comporta asociado con la gramínea y puede perdurar bastante en el tiempo si es bien manejado, ¿no? Dándole su descanso correcto. Bueno, son las 10:01. Vamos a terminar con las Ok, preguntas para, sí, porque ya llegamos a la hora. ok. Agropecuaria Bariquigua, en la zona de Carola tenemos búveda, que es invasiva. ¿Cómo podemos controlarla? ¿Qué fertilizantes utilizar o qué método utilizar para controlar? La bóveda es una leguminosa arbustiva que tiene espinas y por eso mucha gente las quiere eliminar, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las que esté, cómo esté creciendo, del tamaño, del grosor del tallo, puedo escoger una técnica de control de maleza que se llama toconeo, donde yo aplico el herbicida directamente sobre el tocón o tallo de esa leguminosa, de ese arbusto espinoso. En esa zona de árido y semiárido de Venezuela, la bóveda es una buena fuente para otras especies, como por ejemplo las cabras. Las cabras gozan y retosan comiendo bóveda. Si ya nosotros estamos trabajando con ganadería, la bóveda puede ser un problema en muchos potreros y hay que hacer controles adecuados. En esa zona de Carora se conocen bastante por producir leche y carne de cabra, entonces si es una zona que tiene buenas cabras, puede utilizar la búveda. Si es ganadería, sí, hay que ver cómo está, cuál es su distribución para poder hacer un control ajustado a esa zona. Bueno, sigue la polémica con el Siam. Dice que no es ese, que es una braquiaria, no sabe la especie. Fátima dice, hay un Siam que es una braquiaria robusta que soporta inundaciones. Bueno, ya lo buscará después y haces un live de puro Si Siam. alguien lo busca, si alguien lo busca en Google y lo pone y me pone el nombre científico, podemos hablar de él. Buen día. En Colombia hay productores que utilizan estiércol del bovino como fertilizante para el pasto a través de un biodigestor chino. El rendimiento del pasto es grande y de muy buena calidad. Una recomendación que nos da. Fátima dice, si Ambasa es Mumbasa, un pánico, por eso la importancia de manejar los nombres científicos. Claro, Dervin Dean totalmente. nos dice, la ganadería Ay, regenerativa es volver al pasado, producir tratando de un, conservar el medio ambiente, baja productividad pero más amigable con la naturaleza. un abrazo al profesor Derby, un profesor amigo de la Facultad Veterinaria, lo conocí en la maestría. Will C. Piz, o sea, el botón de oro, Tithonia diversifolia, tolera Ujú. aguachinamiento. Sí, pero por cortos periodos de tiempo. La Titonia versifolia es una de esas especies, también se conoce como árnica, que ha sido un boom en los últimos años. Hay ¿Por otros qué? países porque la gente la introdujo y la utilizó porque tiene buen potencial de proteína cruda. La única cosita o asterisco que le coloco yo al botón de oro es un alto contenido de fibra, ¿no? Un alto contenido de fibra que va a afectar la digestibilidad de esa especie de acuerdo a la fecha en la que se corta. Pero o sea, tengo varias experiencias de gente que lo utiliza en cabras y les va súper bien. Les va súper bien. Hay otros países en Latinoamérica que lo utilizan como una arbustiva en sistemas silvopastoriles y también les va bastante bien. Todo es de acuerdo, como les digo, de acuerdo a la zona y a cada condición de cada unidad de producción. Excelente, Larry. Bueno, tus palabras finales para concluir esta súper movida entrevista con preguntas y respuestas, digamos. Creo que sentí en algún momento que estaban casi que tú en el blanco y todo el mundo disparando. Lo bueno es que Ah, respondiste absolutamente todo y ahí es donde se vive la calidad de un profesional. Gracias, Carola, gracias. Bueno, esa es la idea. La idea es nosotros, yo siempre lo he dicho en mis redes, nosotros tenemos una responsabilidad para ayudar a formar esos productores que quieren saber cosas y que a veces caen en propaganda o en publicidad de Internet que les dice muy poco sobre la realidad y nosotros que estamos en el campo, nosotros que estamos haciendo investigación, que estamos en la Facultad de Agronomía, tenemos la responsabilidad de
aportar un granito de arena, llevarles un poquito de lo que nosotros sabemos, aprender de lo que ellos saben y ir transmitiendo lo que es importante para que a final de cuentas la ganadería en la región avance, ¿no? De todas maneras, vamos a dar al final, ya para finalizar, vamos a dar tus datos para que la gente Ok. pueda también llamarte, porque bueno, puede servir perfectamente como un asesor en el mejoramiento de estos cultivos, no como que eso se crezca solo, pues, y poderle sacar el mejor provecho a cada uno de los cultivos que son pastos en los potreros de las unidades de producción. Emma Segovia, felicitaciones, profesor Larry. Información muy clara y precisa acerca del manejo de pastizales, especialista en formación y ejemplo de juventud. Guácharo Un abrazo para ti. 542 dice: ¿has escuchado el uso de paulonia en ganadería? Sí, también la paulonia ha sido un árbol que está recién introducido de alguna forma y también se usa en silvopastoreo, y se puede utilizar como sombra, cerca viva. También tiene bastantes usos. Nosotros tenemos bastantes recursos, a pesar de que nosotros estamos en el trópico, tenemos todas las condiciones ideales para que prosperen mucho, un rango muy amplio de especies vegetales. Y Uh -huh. siempre esos recursos son útiles. Iraida Barbosa, excelente. Felicitaciones, Larry. Fátima Ordaneta, felicitaciones. Me siento orgullosa de la generación de relevo. Dervin Dean, un abrazo. Larry, éxitos. Y Pinto 10, buenos días. J. Carrizo P, excelente ingeniero. Larry León, un abrazo, hermanito. Sigue así. Manolo Pirela, Abrazo. felicitaciones por la entrevista. Calidad y cantidad de información. Sí, eso ha sido una de las características de esta entrevista. Iván Darío Suárez Badel, excelente. Felicitaciones por tan buen programa como siempre. Gracias por sus aportes. Fátima, la ganadería regenerativa es un concepto bien complejo, porque las prácticas de cría y las agrícolas deben ser sostenibles desde todos los puntos de vista, lo económico, lo ambiental y lo social. Bueno, profesora, la ingeniero Yurala Maldonado ya sabe, hay que buscar un programa de ingeniería regenerativa, Sí, que sí. de alguna manera siempre se ha hablado de eso aquí, ¿no? Pero bueno. Y Pinto, felicitaciones al profesor Larry, muy importante esa generación de relevo. Por cierto, felicitaciones a la profe Fátima Ordaneta que estuvo de cumpleaños esta semana. Chirinos 2, un placer escucharte, colega. Saludos, Edinson Romero. La Saludos, Edison. decana, felicitaciones Larry León por este excelente programa. Tu claridad al hablar en este tema es importantísima para hacer llegar el mensaje a los productores. Entonces, Larry, Gracias, amigo. vamos Un a abrazo. hacer, necesito que hagas como un cierre, ¿ok? Con tus consideraciones finales con respecto a estas claves de manejo de potreros que ha sido pues sumamente enriquecedora tu aporte para Agrosiembra Piso Live, pero un cierre. Básico, básico. Conocer sobre ecosistema, conocer la especie de pasto con la que estás trabajando, entender que esa especie de pasto es un cultivo y que tienes que darle todas las prácticas culturales y todas las condiciones. No existe un pasto milagroso que es el que te va a salvar o el que va a ser el que ahora sí vas a producir con esa especie de pastizal. Siempre y cuando manejes la fuente forrajera que tienes de la mejor forma vas a poder ser productivo. No estar cambiando pasto cada ratico, ni estar cambiando las condiciones de suelo, estar encalando para meter un pasto, sino que yo entiendo todo lo anterior y trabajo con la especie que mejor se adapte a mi zona. Poder conservar en la medida de lo posible. Nosotros en el trópico tenemos que conservar forraje porque dependemos o tenemos una alta estacionalidad. Eso es súper importante. Y por último, me gustaría cerrar con que la genética entra por la boca. No se pongan a inventar antes de tener una buena fuente forrajera. Y por último, entender que es un agroecosistema, que intervienen una cantidad de actores para que nosotros podamos tener carne y leche. Y que si nosotros tenemos una sola práctica aislada, no va a dar el resultado que nosotros esperamos. De entender todo lo que influye sobre el manejo de pastizales para que eso se pueda transformar después en carne, leche, pieles, etcétera, y otros productos que saquemos de la ganadería. Agradecido, Carola, agradecido con el ingeniero Yulanda, la decana y todos quienes me invitaron a participar en Agrosiembra Live. Es un programa que disfruto mucho, me gusta mucho y colaboro cada vez que puedo. En todo, eres nuestro atrilero preferido. Y fíjense la calidad de atrilero, Dios mío, yo de verdad que no habrán días en mi vida para no pedirte disculpas, sino que bueno, no sabía pues, no sabía que tenía tremendo profesor enfrente, caramba, de verdad. Creo que hoy te Nada, vengaste gracias. de mí, Larry, en el buen sentido de la palabra.
para que te sientas complacido. Mira, aquí preguntan, ¿cómo puedo usar el Mestarizum? El metarrhizum. Ajá. Metarrhizum es un hongo fitopatógeno que se ha utilizado para control de plagas. Lo importante con el metarrhizum es Metarrhizum erysophile, que Ujú. se puede usar para el control de insectos, plagas de cuerpos blandos. Es importante que en la zona tengan una buena condición de humedad para que el metarrhizum pueda ser efectivo y pueda hacer su patogenia correctamente. Yo lo he utilizado para el control de candelilla en una zona endémica para candelilla y me fue bastante bien. Siempre las fallas están asociadas a las condiciones de clima, que necesita bastante humedad para poder generar esas conidias que afecten esos insectos que son indeseables. Tus coordenadas, Larry. ¿Cómo hace la gente para encontrarte, para pedirte asesoría, para manejar mejor los Me cultivos van en a los conseguir potreros? fácil en Twitter. Siempre estoy en Twitter, @LarryLeonM. Estoy en Instagram, @LarryLeonM también. Tengo una página web, www.larryleonmedina.com. Ahí está mi bio, ahí está la información del curso de conservación de forrajes que estamos dando en la facultad a través de la División de Extensión Agrícola, y también hay una sección donde puedes contactarme, me dejas un mensaje allí y yo lo veo en el correo también, si tienen alguna otra duda. Mi correo es Entonces, larry.leon.agro@gmail.com. Entonces, por allí, por cualquiera de esas cuatro vías me pueden ubicar. ok, ahora pero lento. Twitter e Ok, Instagram, @LarryLeonM, correcto. ¿ok? Ahora, la página web, www.larryleonmedina.com y mi correo. correo larry.leon.agro@gmail.com. Perfecto, ahí lo tienen, listo. Bueno, muchísimas gracias, Larry, por haber estado con nosotros. De verdad, te felicito Gracias a por tu ustedes por la venganza invitación. conmigo, fue maravillosa. Y gracias por haberme hecho aquí en AgroSiembra Piso Live. Y si quieren saber cuál es la venganza, tienen que irse al principio del programa. Un placer, como siempre, trabajar contigo. La decana también te felicita y te agradece tu interés siempre de estar ayudando en la parte tecnológica a la Facultad de Agronomía, porque de verdad que Larry, digamos que es imprescindible en absolutamente toda esta nueva era y No, no, todas las no. cosas que de esta parte de adaptarse de la Facultad de Agronomía en la parte de redes sociales, Zoom, video y todo eso, pues Larry es una pieza fundamental y lo hace con todo el amor del mundo para su facultad, además de todo lo que hace. No solamente es el profesor, no solamente es el investigador, no solamente es el estudiante de ingeniería en producción animal, sino que también es un curioso de la tecnología, y por eso yo en algún momento lo confundí como alguien que estaba ayudando a la facultad. Y ya, pero no, la ayuda y sobremanera. Así que bueno, gracias, Larry, por haber estado con nosotros el día de hoy. Excelente Gracias programa por la para celebrar invitación. el Día del Ingeniero Agrónomo. Felicidades nuevamente a todos los ingenieros agrónomos que por ahí me felicitaron a mí. Y bueno, yo no soy ingeniero agrónomo, siempre le digo, me falta poquito para hacerlo. No sé si ingeniero agrónomo o en la parte de producción animal, pero ahí vamos. Y bueno, la idea, como siempre, es aprender cada día más sobre cada uno de los temas, como los buenos periodistas, como se dice por ahí. Así que felicidades a todos los ingenieros agrónomos, y ya tienen las coordenadas de Larry. Hemos llegado al final de otro programa de AgroSiembra Piso Live el día de hoy, sábado 8 de mayo. Y no queda más sino recomendarles, como siempre, seguir la cuenta @recría del búfalo, que es nuestro patrocinador. AgroSiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores. Tienen que contactar al ingeniero Rafael Rincón con la mejor genética de búfalos a nivel nacional, en Venezuela, por supuesto, porque somos pasión por el búfalo. @recría del búfalo en Caja Seca, Estado Zulia. También, por supuesto, en nombre de la decana Ana María Colina y de parte de la División de Extensión de la Facultad, a cargo del ingeniero Durana Maldonado, nos despedimos el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus preguntas, gracias por su eterna participación y por su eterno apoyo. Recuerden que este programa queda grabado en nuestro IGTV, inmediatamente lo cerremos. Así que terminen de pasar un excelente sábado, un excelente fin de semana. Feliz día a todas las madres de nuestra facultad, que el día de mañana es el Día de la Madre. Felicidades a todas, porque siempre digo que la Facultad de Agronomía es la facultad de las mujeres, mujeres al poder, desde el decanato hasta la persona que se encarga del aseo en la facultad. Felicidades a todas nuestras madres de la facultad y del mundo entero.
Así que con esto nos despedimos. Feliz fin de semana. Chao. Chao, Larry. Nos vemos.